Nuestra primera entrevista para este día miércoles. A continuación tenemos al doctor Andrés Guncay, a quien lo saludamos. Él es responsable zonal de Vigilancia y Salud Pública. El tema que nos atañe, doctor, es después de la fiesta bicentenaria por la ciudad de Cuenca, se debe tener ya datos de cómo están los casos de contagios, el aumento o disminución. Cuéntenos, infórmenos cómo está el panorama de la pandemia COVID aquí en Cuenca. Buenos días, gracias por esta invitación. Un saludo fraterno, un abrazo a todos los radioescuchas también. Yo felicito siempre estos espacios de reflexión porque es importante tener claro las estadísticas, pero el otro lado, el que nos importa es reflexionar en base a las estadísticas. Es claro que el contagio y la dinámica de contagio se mantiene, permanece todavía inamovible, continúan los casos dándose, continúa la infección. Si es el caso en el último día ha habido un leve descenso. Esto pues no se ajusta mucho a las proyecciones que se tiene. Las proyecciones por el tema de que todavía exista este tipo de reuniones sociales o que se haya bajado un poco la guardia en el tema de cuidarse hace que sigamos avanzando en el tema del contagio. Pues las estadísticas son claras. Estos días pues vamos a seguir manteniendo un contagio sostenido, vamos a tener todavía casos nuevos que se están registrando y obviamente pues el incremento pues va a aumentar. ¿Manejan ustedes datos de mortalidad también? ¿Sigue siendo así fuerte, letal o continúa como al inicio con un porcentaje mínimo pero que satura los UCIs y los hospitales y clínicas privadas y públicas también? Realmente el tema de la mortalidad es algo que nos llama mucho la atención. Si es el caso del COVID, se ha mantenido, incluso ha disminuido, pero tenemos que considerar también que el hecho de que se abra la movilidad, de que se pueda transitar, de que ya haya libre circulación en la ciudad, puede hacer que aumente el tema de los accidentes de tránsito y el fallecimiento pues no sea relacionado a COVID, sino básicamente sea relacionado al tema de este tipo de accidentes. Recordemos que en los hospitales también hay un flujo permanente de pacientes que puede hacer que la emergencia colapse y esto haga que por A o B circunstancias sea más difícil el acceso a salud. De todas formas, se ha hecho todos los esfuerzos para que esto no ocurra, pero tenemos que tener pendiente esto, que la mortalidad por COVID posiblemente está decayendo, pero obviamente hay otras circunstancias que podrían sumarse y hacer que en cifras y los números de mortalidad total, pues veamos que hay un ligero aumento. Por COVID no se está manteniendo. Eso es una buena noticia. Vemos que existen casos que se están manejando en los hospitales y que hay una buena resolución. Es decir, el relajamiento de la ciudadanía provoca que esta pandemia continúe. Por ahí leíamos un artículo que decía que esta es una enfermedad o un mal silencioso, de tal forma que personas asintomáticas están generando los contagios. Claro que sí, eso es nuestro mayor peligro, ¿no? Y es nuestra mayor preocupación, el tema de los pacientes asintomáticos. Son pacientes que no manifiestan ningún tipo de signos ni síntomas que puedan hacer pensar que tienen COVID-19 y por A o B circunstancia, pues ellos transitan de forma cotidiana, ¿no? Y tienen contactos y tienen contagios y esto hace que el virus se siga regando y siga aumentando. Obviamente nosotros estamos atentos de esta situación, pero yo creo que es una de las circunstancias que ha hecho que sea tan difícil manejar la pandemia en todo el mundo y que esto no sea tan fácil de controlar los brotes, ¿no? Entonces, yo creo que esa es el meollo del asunto en este momento, es la parte de los asintomáticos, y ahí aparece un tema muy importante que es la corresponsabilidad social, ¿no? Esta corresponsabilidad que se tiene que tener como ciudadano, que se tiene que tener como congénere con todas las otras personas, en donde el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el hecho de no aglomerarse nos ayuda muchísimo. Tenemos una pregunta de una persona oyente que nos dice, de forma paralela, los centros de salud y el Ministerio de Salud están trabajando en atender otro tipo de enfermedades. A mí me mandaron a que vaya a una clínica privada por un tema de eh, tratamiento del riñón, es lo que nos dice.
Bueno, posiblemente, como le digo, mi área es la parte epidemiológica, pero posiblemente la situación va por el tema de la referencia y contrarreferencia. Recordemos que red complementaria, la red pública, entonces, por lo general, cuando hay una zona en donde es netamente COVID y no se puede atender a los pacientes, pues se busca una zona limpia, que llamamos nosotros, en donde no haya COVID, y los pacientes que tengan esta situación, sobre todo comorbilidades, como el tema de la insuficiencia renal, tengan que ser atendidos en lugares en donde no brinde todas las características de que no están atendiendo a pacientes COVID y se le puede hacer. Realmente habría que investigar si es que esa referencia se da de parte formal, ¿no? Por parte de la red de salud, o simplemente la paciente acudió por sus propios medios a este tipo de servicio. Yo creo que sería importante tener clara esta situación. Doctor, volviendo al tema suyo, ¿se tiene idea de dónde se generan mayores contagios? ¿Será tal vez en los medios de transporte, en los mercados, en supermercados? Bueno, básicamente todo lo que promulgue una aglomeración hace que aumente esta situación del contagio, ¿no? Esta probabilidad de contagio. Al principio habían estudios en donde sí se demuestra una relación directa con la movilidad, por ejemplo, congestionamiento en el transporte público, el tema luego de los mercados, en donde había aglomeraciones, donde se luchó muchísimo para que esto no se dé, también se reflejaron contagios. Yo creo que siempre el hecho de bajar los brazos, ya no usar mascarilla, pero estar en lugares concurridos, pues va a hacer que aumente el tema de la probabilidad y tengamos más riesgo, ¿no? Y sobre todo, a veces las personas que, como bien conversábamos, el tema de los asintomáticos, no tienen la conciencia de que llevan el virus, posiblemente van a estos lugares de aglomeramiento y obviamente regresan de ahí sin los síntomas, no se alarma y contagian a la gente en casa. Y a nosotros eso nos llamaba mucho la atención porque teníamos pacientes o seguimos teniendo pacientes que no han salido para nada, que se han mantenido en el distanciamiento social, se han mantenido en su casa, pero luego pues nos llegan con sintomatología y se les diagnostica como COVID positivo. Posiblemente es esta relación, ¿no? De la gente que sale a la gente que regresa a la casa y que contagia. Es decir, una vez que se relajaron, digamos, las medidas restrictivas, ya con el toque de queda que dejó de estar vigente y con las medidas que buscan la generación y la reactivación económica, ha habido un aumento. Le pregunto esto porque se vienen ya dos fiestas importantes, tradicionales dentro de la cultura ecuatoriana y cuencana, que es la Navidad y el fin de año. Esto generará dentro de sus proyecciones un aumento exponencial leve. Sí, realmente nosotros tenemos claro que el hecho de que hayan estas fiestas en donde por lo general la familia se reúne, hace que tengamos este semáforo, ¿no? Esta alerta en rojo que para nosotros en la parte de epidemiología sí nos revela que hay aumento en el número de casos. Siempre cuando ha habido esta relación con el tema de la semaforización, relajamiento de medidas, adoptar el distanciamiento, el tema de que ya no se utilicen las prendas de protección, hace que haya un aumento, ¿no? De estos casos. Nosotros prevemos que es posible que exista este aumento en el tema de las fiestas, sobre todo, como le digo, ahora estamos pasando una situación muy especial en el tema del COVID, porque usted cuando va a su trabajo, va a un lugar en donde va a estar expuesto a mucha gente, pues por lo general utiliza la mayoría de las medidas de bioseguridad, se está lavando las manos, el uso de la mascarilla, del alcohol, pero el momento en que se necesita ir al almuerzo o regresar a la casa, pues ya no tomamos en cuenta estas medidas y posiblemente el contagio ya no se está dando en los lugares de trabajo, sino también en la parte social. Y esto sí nos llama mucho la atención. Hay investigaciones de epidemiología retrospectiva que se llama, que hacen otros países también, y obviamente se ha dado estos casos, ¿no? Hay mucha gente que se protege en su trabajo, pero el momento en que sale al trabajo se reúne con los amigos y se sacan la mascarilla y ahí es donde viene el contagio. Entonces, como que se está desplazando a los lugares de aglomeración y en los lugares en donde se dan las actividades sociales de amistad, el contagio que en los propios trabajos. Eso es importante tener claro.
Doctor Kunkay, el tema de las edades de contagios, se hablaba mucho de que las personas de la tercera edad son las más vulnerables, pero ¿qué datos tienen ustedes? ¿Los niños también ya se contagian? ¿Los jóvenes desde qué edad? Sí, realmente nosotros, según los grupos etarios, el grupo que más está contagiado va a ser siempre la población económicamente activa, ¿no? Desde los 20 a 40 años, que es donde más nosotros estamos registrando contagio. Le sigue las edades, los adultos mayores, ¿no? Entre 60 y 65 años ha aumentado el número de contagios. Sí, posiblemente es esta relación de gente que sale y que regresa a sus hogares y contagia. Existen casos en un menor porcentaje, hablamos de un 2 a un 3% en donde están menores de edad que están siendo contagiados, pero todavía no hemos visto un repunte en estos grupos específicamente. Recordemos que son grupos que estuvieron alejados y que no fueron partícipe en esta pandemia en el tema de que se tomaron las medidas para que no puedan acudir a sus centros educativos, ¿no? Nosotros seguimos monitoreando a ver cómo va cambiando. Lo que es importante que se recalque es que una epidemia es dinámica, sobre todo en el tema del COVID-19, que es un virus tan variable. Entonces, a nosotros nos toca monitorizar día a día porque la realidad va cambiando. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en las nuevas oleadas que existen en Europa. Se está barajando la posibilidad de mutaciones y de nuevamente haber contagios, contagios con otra cepa. Entonces, esto nos obliga a que sigamos haciendo algún tipo de investigación y seguimiento de todos los resultados que tenemos. En parte responde a mi pregunta, es decir, se puede recontagiar, es decir, una persona que tuvo COVID, luego de un tiempo puede volverlo a tener, puede ser peor o menos letal. Y otra pregunta para finalizar esta entrevista, el uso de camas y de UCIs en los hospitales públicos, ¿cómo está? Sí, bueno, el tema de recontagiarse es algo que se tiene que investigar mucho, ¿no? El porcentaje a nivel mundial del recontagio está por debajo del 1%. Entonces, y obviamente para nosotros tener documentado que fue un recontagio, siempre se hace otro tipo de investigación a nivel de laboratorio, algo más de ADN molecular que hacen los laboratorios especializados, ¿no? En este caso, lo que nosotros barajamos también es la posibilidad de reactivación del virus que existe en otras enfermedades virales, en donde aparentemente el virus desaparece, pero no es así, el virus permanece en el cuerpo de una persona. Y por A o B circunstancias, como ocurre con otras enfermedades, el estrés, la baja de defensas, puede hacer que reaparezca nuevamente el COVID. Tenemos muchos de estos casos en donde la gente dice, yo ya me curé, pero luego de un tiempo volví a tener. Posiblemente se está llevando más por la línea de que se reactiva la enfermedad. Recordemos que ahora nosotros estamos mucho más propensos al tema del estrés porque hemos vuelto al trabajo, ¿no? Y aparte las circunstancias de las circunstancias sociales, las circunstancias de presión a nivel del hogar, en el tema de si se sigue en el distanciamiento o otros temas que podrían hacer que nosotros bajemos la guardia. En el tema de las UCIs es importante y hay que manejarlo siempre como pisando en hielo delgado, ¿no? A veces las UCIs no son el reflejo del contagio que puede estar ocurriendo en la sociedad. Nosotros podemos tener en un momento una UCI que llega a los 80%, a los 90% luego puede estar al 100%, pero luego puede bajar. Depende mucho de las circunstancias, de cómo se está manejando el tema en emergencia, cómo acuden los pacientes. La situación es que las UCIs obviamente van a colapsar si es que aumenta los casos crónicos. Este momento nosotros manejamos ocupaciones de entre 80 y 90%. Hay momentos en los que pueden colapsar y pueden colapsar porque existen otras patologías que siguen dándose y que necesitan la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, los eventos cerebrovasculares o el tema de los traumas graves que necesitan que sean resueltos a nivel quirúrgico y luego pues un seguimiento de cuidados intensivos, va a hacer que esto colapse. Pero de todas formas, para nosotros este indicador todavía es muy delicado para considerarlo de cómo está avanzando la pandemia. Posiblemente nosotros tenemos ya un porcentaje de asintomáticos por el 30-40% y esto hace que no veamos un colapso de la UCI, pero que se siga manteniendo la dinámica de contagio.
Entonces, es importante considerar que en la sociedad es en donde más se está produciendo el contagio en este tipo de relacionamiento y el virus depende de esto, ¿no? De la forma en que nos relacionamos como seres humanos. Por eso es que se ha hecho invencible, por eso se ha hecho tan fuerte y tan eficiente en el tema de la infección. Doctor Juncay, queremos agradecerle por su entrevista y su tiempo. Nos queda claro que la situación no ha pasado, más bien está ahí estática, o no, no estática más bien, sino está latente, el sentido de que los contagios y las relaciones sociales de los ciudadanos pueden generar un aumento y que el 30 al 40% de los pacientes son asintomáticos y eso conllevaría pues efectivamente a que existan estos contagios. La persona tiene que ser responsable, tenga o no tenga síntomas, debe estar siempre protegido para no contagiar o no contagiarse, es lo que nos queda claro. Doctor, le agradecemos por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, un saludo, un abrazo y siempre vamos a estar a las órdenes y pendientes por la salud pública. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Andrés Guncay, él es el responsable zonal de Vigilancia y Salud Pública, comentándonos y dándonos un panorama general de lo que ha pasado después del Bicentenario. Las cifras están ahí, los contagios siguen latentes y la corresponsabilidad sobre todo esto es lo que deberíamos nosotros los ciudadanos tener en cuenta.